Producción. Muy buenos días. Vamos a darle continuidad a nuestra sesión del diplomado, nuestra primera sesión que ha iniciado exitosamente y va a continuar así. Ya tenemos con nosotros a nuestro ponente, el maestro Martín Sánchez Villar. Él es licenciado y maestro en Trabajo Social. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación versan en la cultura juvenil, migración, epistemología de la ciencia social y de trabajo social. Sin más, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bien, el tema que aquí nos ocupa básicamente tiene que ver con los fundamentos filosóficos y epistemológicos del trabajo social. Bueno, hago como la nota para señalar que básicamente me voy a centrar en la parte epistemológica. Sí, daré ahorita algunos elementos muy generales, el panorama quizás muy amplio de algunas implicaciones de carácter filosófico, pero en realidad la tendencia que hoy traigo y he preparado para ustedes y para todos los compañeros, colegas, trabajadores y trabajadoras sociales y de otras áreas afines es justamente la epistemología del trabajo social. Meterse a este terreno de la filosofía, de la epistemología del trabajo social no resulta nada sencillo en nuestro propio gremio, toda vez que se han tenido como dificultades quizás en llegar a algunos consensos que nos permitan situar de manera muy particular cuáles han sido esos horizontes bajo los cuales se ve permeado el trabajo social en la construcción del conocimiento. Y a la vez también va como de la mano con toda esta, de repente yo diría, con toda esta nubosidad que la misma ciencia social ha generado en términos justamente de este campo que es la epistemología, ¿no? Esto nos mete, insisto, en dificultades en algunos momentos y por otros momentos a veces hasta de lucidez. Es como estos claros oscuros que se van manifestando desde la ciencia social y que después van bajando a cada una de las disciplinas que las constituyen, como es el caso propio del trabajo social y como ahorita también lo veremos, sumado a las condiciones que tienen que ver prácticamente con la cuestión de su origen y su forma de conceptualizar el trabajo social. Lo que nos presentó el maestro Miguel sin duda forma parte de toda la epistemología del trabajo social, ¿no? De manera que eso pues no lo vamos a repetir, pero sí nos trataremos de asignar a la idea de epistemología en el sentido de entenderla como esta construcción y como esta forma de poder develar el origen, básicamente el fundamento, el desarrollo y las formas de proceder para develar la realidad social y por supuesto que eso nos dé como consecuencia la generación de los conocimientos, ¿no? Se entendida desde ahí, lo cual quiere decir que entonces me asignaré a entender a la epistemología desde una visión más como de un carácter científico. Bien. Más para que parezca toda la lámina. Bien, lo que aquí presento señalaba en el marco de esta postura filosófica en el trabajo social es que también ha sido muy debatida la postura en el propio gremio, de manera que a veces la literatura que se ha generado en torno a poder dar cuenta de las bases que sostienen filosóficamente al trabajo social, en realidad son muy efímeras, otras son sumamente someras, no tenemos una especificidad, incluso hoy día se discute si en realidad existe una filosofía del trabajo social o en su caso si hay un basamento, ¿no? Si hay algunos elementos basales que nos sitúen y nos digan si en realidad hay fundamentos literalmente influyentes en el trabajo social. No obstante que sí, insisto, hay bajo la idea de entender al trabajo social en su origen como esta idea evolutiva de las formas de ayuda. Visto desde ahí, sí podríamos entender que hay una influencia filosófica en el trabajo social, permeada por supuesto de otras disciplinas, profesiones. En este sentido, la influencia que tiene el trabajo social en su generalidad va a estar girando siempre bajo esta idea de poder entender bueno, aquí epistemológicamente pues también tenemos diferencias entre a veces decir sujeto, individuo, hombre, persona, actor, agente, etc.
Nosotros en el trabajo social lo manejamos de manera distinta. Ahorita, si nos da oportunidad, pues con gusto trataremos como de dar alguna matriz epistemológica y como algunos de los elementos que van en algún sentido dando forma, por qué sujeto, por qué individuo, por qué persona, por qué etcétera, ¿no? Pero bueno, gira en torno de esta situación y por supuesto de una satisfacción ante una situación, llámese de necesidad o denominada problema. Generalmente está en una lógica que tiene que ver con, obviamente, la población, pero también una institución. Y una institución me refiero que puede ser una institución educativa, una institución religiosa, una institución social o la familia, etc., ¿no? Siempre gira en esta lógica. Entonces, en la historia, las influencias filosóficas, básicamente, si lo situamos al trabajo social en su origen primigenio, pues encontraríamos la parte del cristianismo, ¿no? Todo el aporte del cristianismo y básicamente asignadas a las formas de ayuda. En que después se van superando estas formas de ayuda en el sentido de pensar que habrá que quedar bien con Dios, porque Dios lo que está poniendo es justamente eso, y que incluso en uno de los mandamientos dice, no amarás a Dios como a tu prójimo, etc., ¿no? Bueno, ese tipo de literatura la podemos encontrar y que está situada en esta idea del cristianismo y que es una de las fuentes filosóficas que le va dando carácter al trabajo social. Posteriormente pasaremos a otro estadio que es el humanismo, ¿no? El humanismo ya básicamente basado en esa idea de ir superando las formas de ayuda y adentrándose a la parte de la caridad, la filantropía, etc., ¿no? En el sentido también de poder entender que no tanto por este amor a Dios o quedar bien con Él, sino por el simple hecho y la relación que como humanos tenemos, ¿no? Posteriormente tenemos las influencias del liberalismo, en donde ahí prácticamente se deja al sujeto con esta idea de hacer su libertad total, de quitarse esas ataduras bajo las que ha estado anclado, y en este sentido el liberalismo resulta también una influencia filosófica para el trabajo social, de manera que podemos encontrar también la idea de la influencia que tiene ya después de la caridad, la filantropía, la asistencia propiamente, ¿no? En la idea de la asistencia y hablaríamos incluso ahí de la idea de intervención del Estado, o por lo menos quizás en esos tiempos hasta los nacientes estados nacieron. Entonces ya un actor más que figura está dentro de esta lógica liberal. Y ya después sí tendríamos el aporte filosóficamente del positivismo. Por supuesto que el positivismo tiene como diferentes ejes, ¿no? Entenderse como método, entenderse como teoría, entenderse como metodología y entenderse como una postura filosófica. Aquí, en el positivismo lo que tenemos pues, son los aportes de lo que después será el nacimiento propiamente de la ciencia social, como tal, ¿no? Entonces, los aportes filosóficos que se tienen en términos de positivismo, pues también abonan a esta influencia filosófica del trabajo social. Y desde luego pues tenemos todo el pragmatismo, corriente también de pensamiento filosófica, en donde lo que se pretendía es que más allá de sentarnos a hacer procesos teóricos y demás, pues había que dar respuesta a las situaciones que acontecen de una manera práctica, ¿no? Concreta. Entonces son como de las influencias que podemos encontrar sí en el trabajo social en torno de esta lógica, ¿no? De lo que ha distinguido propiamente al trabajo social. Digo, son algunos, insisto, elementos quizás y unas miradas muy generales de estos aportes filosóficos. Hoy, por ejemplo, yo he dado a la tarea de buscar algunos referentes que nos permitieran como poder indagar y profundizar qué tenemos realmente en una idea de poder entender a la filosofía del trabajo social. Y lo que voy encontrando pues, es que hay una diversificación de literatura, pero que no la precisa, no concreta. Y a donde se va asignando básicamente la idea filosófica del trabajo social se centra en cuestionar básicamente pues qué es el trabajo social, cuáles son los fines que busca el trabajo social, y entre ellos lo que pondera básicamente es al sujeto y a la idea de la justicia. Entonces por ahí es el horizonte a donde se va perfilando esta idea filosófica del trabajo social. Bien, no, preguntas van a ser al final, ¿verdad? Pueden, si gustan, intervenir. Ok, ya no lo dije. Es posible. Bien, bueno, ahora sí entraremos a esta parte ríspida para algunos, insisto, quizás muy lúcida para algunos otros, pero que sin duda también desde mi particular punto de vista resulta complicado para el trabajo social,
porque nos adentramos a lo que poco nos hemos aventurado intelectualmente, que es básicamente la construcción del conocimiento. Entonces, lo que ahorita les pienso presentar es el marco que permea desde la ciencia social, porque es también de donde nos inscribimos como disciplina trabajo social, y cómo a partir de ahí esto pues tiene una influencia directa en cada una de sus parcelas de la ciencia social, y pues de esa no escapa el trabajo social. Entonces, Clara, por favor. Bueno, aquí solamente hago como algunos cuestionamientos de qué entender justamente por epistemología. Doy una lectura desde la ciencia social, y la epistemología a manera de pregunta, bueno, ¿es una empresa social de la modernidad, de las disciplinas sociales, o de qué estamos hablando, ¿no? Digo, sin negar que ya, por ejemplo, en la griega clásica, allá en esta pasada tradición de los griegos, se discutía justamente cuál era la fuente que generaba el conocimiento, ¿no? Ya había una idea de la epistema y la doxa, por ejemplo. Ya había una disputa fuerte de lo que planteaba Platón como una manera de conocer la realidad basada en la capacidad intelectual, y por otro lado lo que planteaba su discípulo Aristóteles, ¿no? Que de alguna manera no lo negaba, pero sí escindía de esa postura al señalar que lo que planteaba su maestro pues era ilusorio, ¿no? Pensar que la razón te pueda dar la fuente del conocimiento. Él más bien partía de la idea empírica, bajo una lógica de pensar que no se puede arribar al conocimiento si no es a través de los sentidos, todo lo que pase por la experiencia sensible, ¿no? Que escucho, que observo, que veo, y que tenga posibilidades incluso hasta de comprobación, ¿no? Entonces, estas dos disputas pues, epistemológicamente no son nuevas, insisto, ¿no? Vienen ya de 2000 años atrás, pero que una vez con el avance del cristianismo, la Edad Media, pues no desaparece en su totalidad, pero por lo menos ya no figura, ¿no? Ya no figura, y no será sino hasta el advenimiento del Renacimiento cuando ya empezamos a ver nuevamente los aportes que se generaron en aquellos siglos, y que son retraídos nuevamente en esta idea de cuando el hombre pretende de alguna manera el renacer de las ciencias, ¿no? Y no será hasta la Ilustración cuando de manera particular tenemos ya, diríamos, el nacimiento de la epistemología, asignada como la construcción de conocimiento, y por eso yo señalo si es una empresa social de la modernidad o de qué estaríamos hablando, ¿no? En ese sentido. Ahora, la otra pregunta es si el trabajo social en realidad posee una epistemología, que es también de los temas que se han debatido y que a veces hasta las otras propias ciencias sociales nos han cuestionado. Bueno, ¿y el trabajo social posee en realidad una epistemología? Y si la tiene, pues casi, ¿no? La queremos ver, ¿en dónde está? Entonces ya ahorita quizás llegaremos en las reflexiones, diremos posicionamientos a la luz quizás de lo que pues yo humildemente les pueda compartir. Bien, y algunos de los ejes que me parecieron arbitrarios, bueno, la constitución de la epistemología en el trabajo social, la construcción de esta, los elementos que están presentes, y obviamente cuál sería el posicionamiento que tendría al respecto del trabajo social. Bueno, entonces aquí señalaba, como parte primera, podríamos decir que el concepto de epistemología, a veces algunos dirían, pues es polisémico, ¿no? Es decir, tiene diferentes concepciones. Eso obedece también al campo en donde se está trabajando y desde la corriente de pensamiento que se sitúe. Entonces lo podemos encontrar como aquella que se sitúa desde una teoría general del conocimiento. O sea, no hay más. ¿Qué se tiene? Es una teoría general que incide, que cuestiona o que determina el conocimiento. Por otro lado, a lo mejor para algunos resulta la epistemología más bien una reflexión crítica a la ciencia, de lo que se ha producido en términos de su proceder para generar el conocimiento. Para otros, en realidad, pues sí, trata de esta filosofía interna del conocimiento, particularmente científico, que también ahí entraríamos a otras discusiones, dadas las tradiciones ontológicas desde donde uno se sitúe, que seguramente pues, ya las vieron con el maestro Miguel. Y la otra parte que a lo mejor para algunos dice, bueno, no hay nada que buscar muy más allá. Hay una base que tiene que ver con la realidad etimológica, que es la epistémica, que es el conocimiento. No hay más que discutir. Entonces, me situé solamente en estas cuatro miradas como para señalar, insisto, que como hay diferentes vertientes en la forma de entender la idea de la epistemología, ¿no? Que para algunos incluso hasta resultaría nociología, por ejemplo.
Entonces, en este caso, y para lo que yo les presento, pues básicamente la epistemología también tiene como tres grandes parámetros. Algunos hablan de epistemologías metafísicas, otros se hablan de epistemologías paracientíficas y otros netamente se sitúan en epistemología científica. Yo desde donde les hablo pues, es de ese último marco, desde lo científico, porque es de donde se genera o se está generando el conocimiento y considero nos da los elementos que nos permiten ir situando justamente esta idea epistemológica. Bueno, estos son algunos comentarios que hago que pues toda la estructura cognitiva pues tiene una raíz epistémica, de eso no hay duda, pues no, incluso todo lo que podamos ver a partir de lo que expresamos en términos de conducta, de lenguaje, todo, nuestras prácticas, etcétera, pues de alguna manera tienen o hunde la raíz epistemológicamente. Y bueno, algunos elementos que también son claves y van a estar ahí y que ahorita les mostraré quizás algunos relatos que llega a decir en su momento Bourdieu o algún otro, sobre que la epistemología también pues, corresponde a un tiempo histórico-social, corresponde a un tiempo, a un lugar. No puede hablarse de una generalidad y decir, pues seguimos pensando como los hombres de la Edad Media o los griegos, pues evidentemente que no. Entonces, en ese sentido también el conocimiento, no quiero pensar que se vaya renovando, pero sí el conocimiento va teniendo diferenciaciones en función de los sujetos que lo viven, lo construyen y lo significan. Entonces, de ahí la importancia de esta otra parte, ¿no? Y bueno, otro de los elementos de los que no nos vamos a poder quitar y que me parece que ahí está la clave justamente de poder entender todo este constructo epistemológico, pues tiene que ver con el carácter ontológico que lo permea, el teórico y el metodológico. Podemos por ahí quizás hasta sumarle, ¿no? Teológico, axiológico, etcétera, pero por lo menos estas cuatro dimensiones, ontológica, epistémica, teórica y metodológica, son dimensiones que van de la mano, son inmanentes. No las podríamos quizás sí separar en su análisis, pero no así como para decir que son cosas distintas, no, porque al final lo epistemológico se decide y se construye en función de lo ontológico, y lo ontológico tiene que ver con el posicionamiento que nosotros tenemos de cara a la realidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo por esta realidad en la que convivimos? ¿Qué es lo que nosotros de alguna manera estamos definiendo o entendiendo de la realidad, ya sea desde un punto de vista realista o quizás para la tradición o el paradigma positivista objetivo, algo que ya está dado, que cuando yo nazco yo no necesito cuestionar la realidad, ya está dada, las normas están establecidas, más bien las aprendo y las reproduzco. Esa sería una postura de situarse en el mundo. Pero hay otra que es la subjetivista, del lado justo de las teorías, que va más en la parte interpretativa. En ese lado sí hay un cuestionamiento a esta realidad, porque entonces esta realidad no se niega que hay una parte objetiva que está establecida, que ya ha sido determinada, pero que también está la posibilidad del sujeto de poderla reproducir o recrear. Y en ese sentido se dice, entonces no partimos de una sola realidad que todos compartimos, sino hablamos de tantas realidades como tantos sujetos hay, ¿no? Lo que trivialmente a veces podríamos hasta decir, bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Es un poco ahí. Entonces esas dos posturas ontológicas sin duda que determinan el camino epistemológico. Y por tanto, la construcción del conocimiento epistemológicamente tiene su materialidad en la parte teórica, porque al final las teorías pues devienen justamente desde esos posicionamientos. Entonces las teorías positivistas están asignadas en esta idea de la objetividad, de tratar por ejemplo lo que en su momento hizo Durkheim, tratar de encontrar las leyes que gobiernan la sociedad. Dice, la sociedad está ahí, está determinada, es una realidad, solamente hay que encontrar las leyes que la gobiernan, las leyes que nos permiten explicarla, por ejemplo. A diferencia quizás de la fenomenología, donde señala y dice, bueno, no puede ser de esa forma, sino más bien no se niega que existe la sociedad que está ahí, pero también hay que entender que los sujetos que la viven son capaces de recrear. Entonces, eso digamos como en el terreno teórico, y en el terreno metodológico, digo, el asunto es muy claro. Por un lado, la investigación científica basada en este corte cuantitativo, positivo, y por otro lado la cualitativa asignado a la parte subjetiva. Entonces sí hay una congruencia en estas dimensiones, por eso señalaba, son importantes y son clave estos para determinar la epistemología. Por favor. Y bueno, aquí lo que
de alguna manera intento, pues es un poco eso a las maneras de preguntas, ¿no? Por un lado es, ¿qué es la realidad y qué podemos conocer de ella? Obviamente la realidad social. O sea, el primer cuestionamiento sería, ¿qué es la realidad? Hay varias respuestas. Y eso tiene que ver con el carácter ontológico. ¿Desde dónde me instalo en la realidad para determinarla? Digo, bajo estas ideas que les señalé, el objetivo subjetivo. Y en ese sentido, pues el primer cuestionamiento sería, ¿qué es la realidad? Y la realidad nos llevaría, pues, ¿qué es lo real? Lo existente, lo que está ahí. ¿Y qué podemos conocer de ella? ¿Todo? Pues seguramente que no. Digo, ya los clásicos lo señalaban, Marx, Weber, Durkheim. Dicen, bueno, no podemos conocer toda la realidad. Sí podemos conocer una parcela de ella. Pero hasta este momento, la capacidad intelectual humanamente dice lo que nos da es una mente finita en función de una realidad que es infinita. Entonces, ahí, digo, el primer cuestionamiento. El segundo es, ¿cómo se conoce esa realidad? Básicamente, la epistemológica. Sí, ¿cómo conocemos esa realidad? ¿Cuál es la vía que nos permite llegar a? Y ¿cómo se explica o se interpreta? Que sería la parte teórica, ¿no? Algunas teorías positivas que nos explican y otras que más bien lo que hacen es interpretación, ¿no? Subjetivismo, construccionismo, etc. Interaccionismo. Y asimismo, pues, ¿cómo se procede? Que sería, ahí entraría la parte metodológica. ¿Cómo procedemos para el conocimiento de esa realidad? Y hasta, bueno, yo puse un agregado, es el teológico, que tiene que ver con ¿para qué conocer esa realidad? ¿Tiene fines conocer la realidad? Sí, muchos y diversos. Entonces, esas dimensiones forman parte de la epistemología de la realidad social. Y insisto, cuando hablamos de la realidad, el primer cuestionamiento es que la realidad pues, es lo real, lo existente, lo que se ha materializado, y lo social tendría que ver con lo que ya, por ejemplo, José Ortega y Gasset y el propio Alfred Schutz señalaban de lo social, así como, ¿qué es lo social? Pues toda la trama de relaciones que generamos entre nosotros. Mientras entre nosotros no haya relación, jamás habrá social, ¿no? Un poco lo que a veces señalaba, pensemos que un niño que crece en el bosque queda aislado y de repente lo regresan a la sociedad, ¿te traerá elementos de lo social? Pues seguramente que no, porque lo social se genera en correspondencia entre los sujetos, en reciprocidad entre nosotros. Ahí es donde se genera lo social. Entonces la realidad social se da a partir de todo lo que nosotros estamos haciendo. Esto es parte de la realidad social que convivimos. Y dentro de la realidad social se presentan diversos fenómenos, para algunos en una vertiente, o hechos sociales para otros en el otro paradigma. Entonces lo que tenemos, insisto, como campo es estas dimensiones, ¿no? ¿Ya es tiempo? No, maestro. Ya traje mi cronómetro. Bueno, voy a presionar porque ya me preocupó esta parte de los tiempos. Hay algo que se ha acuñado constantemente en la parte epistemológica. Digo, ahorita pues es claro pues, que estamos hablando, insisto, del terreno como que inacabado, si quieren, del trabajo social, el menos visitado, al que menos se ha asistido, y que de repente también nos mete como en complicaciones, ¿no? Porque no negamos que tenemos una parte del hacer fortalecida, consolidada, pero esta otra parte de vernos hacia adentro, de cómo somos procedentes, como que de repente nos meten en dificultades. Sí, gracias. Bueno, lo único que quisiera destacar es que lo que nos está diciendo de alguna manera, que es esto, epistemológicamente. Los conocimientos que se generan corresponden a un tiempo, a un espacio y a un sujeto. Las producciones que se hacen en un momento determinado son para un público de ese momento. Si yo ahorita agarro un libro, por ejemplo, escrito hace, no sé, 200 años, o en los albores del iluminismo, pues seguramente tendré una perspectiva distinta a cómo en ese momento se produjo y para ese tipo de sujetos. Entonces es un poco lo que nos están diciendo, y a eso, esa es la idea de lo que arriba la vigilancia epistemológica por un lado, sin perder de vista que la vigilancia tendría que ver con el cuidado que nosotros tenemos para poder entender esos conocimientos y anclarlos. ¿Y cómo sería? Pues a través de lo que hemos construido, teoría, conceptos, por ejemplo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, por otro lado también hay una idea que tiene que ver, o sea, también hay una exigencia epistemológica
Y esta idea de exigencia epistemológica tiene que ver justo con el carácter metodológico con el que se tiene que proceder. Es decir, si yo genero un conocimiento resultado de mi experiencia, ya estoy haciendo epistemología, pues desde lo que se asigna como construcción de conocimiento probablemente no. Pero si pasas por el tamiz de la teorización y llegas y presentas, entonces sí estamos hablando de esta parcela. Y eso es la exigencia que tiene la epistemología. No puede ser solamente a partir de lo que la experiencia me da, sino debe de ser bajo toda esta rigurosidad de constructo que permea al sujeto, al método y sujeto, método y objeto. Bien, aquí es como algunas de las bases que a mí me parecen claves en la constitución de la epistemología del trabajo social. Una vez que les comenté toda esta parte de la parcela de la ciencia social, eso de la ciencia aplica en el trabajo social. Quizás con unas especificidades más ya, porque el trabajo social pues está asignado como una disciplina de la ciencia social, no es el total, pero esa aplicación y ese carácter epistémico que permea la ciencia social, pues sin duda que también es el manto del trabajo social. Y bueno, el origen del trabajo juega un papel relevante en la epistemología del trabajo social. Ya señalaba, depende del origen. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que el origen es en las ideas de las formas evolutivas, pues seguramente no vamos a encontrar epistemología hasta sus estadios de profesión en adelante. ¿Por qué? Porque antes, si somos una tecnología, por ejemplo, solamente aplicamos conocimientos de otras, y entonces no producimos conocimiento. Si nos definimos filántropos, filantropía, pues menos aún. Entonces, por eso es que entonces es relevante el origen para poder aclarar la idea epistemológica. La concepción también es otra forma, porque dependiendo de cómo nos concibamos, que es parte de lo que estoy diciendo, es lo que nos va a dar la posibilidad. Y a mi juicio, si no nos definimos disciplina, no hay epistemología. O sea, es muy claro, dentro de la ciencia social, por supuesto, ¿no? Por eso es importante entonces la concepción de que es el trabajo social. Si nos decimos arte, pues estamos así como que en otro campo, ¿no? Bien, se requiere célula para arribar al campo epistemológico en el trabajo social, y la reconceptualización creo que es el referente próximo que yo creo nos acerca a la idea epistemológica, y porque hay un interés justamente, aunque la reconceptualización es en general de la ciencia social, para el trabajo social, pese que llegó tardíamente, ya hay una idea de generar procesos de orden científico, más allá sistematizados, organizados, etc. Ya lo hay, y en ese sentido los primeros que tenemos a Boris Lima, por ejemplo, este venezolano, que empieza a hablar precisamente de epistemología del trabajo social y darle un carácter científico al trabajo social. Ahí empezamos a ver como esbozos ya más claros de cómo sí podría tener cabida la epistemología. Por favor. Y bueno, por eso, aquí lo que estoy planteando es descubrimiento-construcción, es decir, la epistemología, como tiene que ver pues con todas estas dimensiones que señalé, es claro también que el trabajo social ha tenido un basamento en su origen, que es, ya lo vieron con el maestro Miguel, y ese basamento está asignado en dos tradiciones, o paradigmas para algunos, ¿no? Por un lado, estos objetivos positivistas, y por otro lado, los subjetivos o interpretativos comprensivos. Y entonces, mientras estas miradas, este paradigma positivista, vía la metodología de tipo cuantitativa, lo que busca o pregona en un sentido es la idea de descubrir el conocimiento, a diferencia de los subjetivistas, que no buscan descubrirlo, sino construir conocimiento, que son dos posturas diferentes, pero que están en el camino epistemológico. O sea, ¿qué hacemos? O descubrimos, como este ejemplo que les señalaba de lo que hizo Durkheim en su momento, descubrimos las leyes que gobiernan la sociedad, o lo que haría Schultz sobre construimos el conocimiento a partir de lo que los sujetos son capaces de externalizar. Entonces ahí está. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tenemos que la epistemología puede ir en un sentido de práctica-teoría y de teoría-práctica. O sea, de las dos formas se puede, y ahorita las vemos en dónde se ancla cada una de ellas. Pues están aquí, ¿no? Sistematización e investigación. Ahí en este campo también hay una disputa. Para algunos sudamericanos señalan que la sistematización ha dejado de ser ese campo que provee y genera conocimiento. Y ahora no, ahora arribamos a la investigación, y que tendría que ser, digamos, en esta lógica, ¿no? La primera sería sistematización, práctica, teoría, y la segunda teoría práctica, ¿no? La investigación.
Entonces son como las dos formas generales que podríamos entender de cómo generamos el conocimiento en el trabajo social. Antes, de repente me menciona la epistemología del trabajo social, por supuesto, eso también es claro que dependemos del referente teórico y metodológico para darle posicionamiento al trabajo social, porque si no de otra manera pues sería muy complicado. ¿Cómo nosotros nos podemos distinguir entre las otras disciplinas? Pues si no es a partir justo del posicionamiento teórico que tenemos y metodológico, que no está muy distanciado, por supuesto, de las demás disciplinas sociales. El trabajo social se tiene una producción de conocimiento de primero y segundo orden. ¿Con esto qué tiene que ver? Si generamos conocimiento, en algunos casos intentamos profundizarlo, pero cuando hablo de primer orden refiere a la construcción, por ejemplo, de teorías clásicas, de metarrelatos, que a mi juicio en el trabajo social hoy día no lo hemos alcanzado, pero sí tenemos un referente de segundo orden que tendría que ver con estos referentes que ya se están construyendo, que ya se tienen y que incluso se reflejan en la producción literaria del trabajo social. Digo, no somos esas grandes teorías clásicas generales que ha producido la sociología o la antropología, pero sí ya tenemos un conocimiento de segundo orden en el que sí podemos de alguna manera pues navegar, convivir con las otras disciplinas. Es necesario estudiar el cuerpo de conocimiento de las ciencias sociales para dar orientación a la epistemología del trabajo social. Esto también es un elemento que considero pues no da. Tenemos que ir nuevamente al cuerpo de conocimientos que tenemos y volverlo a estudiar. No es solamente mirarse qué hacemos hacia afuera y cómo generamos el conocimiento afuera acerca de los fenómenos, sino también hacia nosotros mismos como disciplina. ¿Qué estamos utilizando? Simplemente como para cuestionar un concepto en particular. Bueno, ¿desde dónde lo estamos entendiendo? La idea de la intervención en el trabajo social, muy cuestionada. ¿Desde dónde lo estamos entendiendo? Epistemológicamente, ¿desde dónde nos estamos instalando para entender qué es la intervención y cómo lo anclamos de manera que esa concepción se vea reflejada en su operatividad? ¿Entendemos a la idea de intervención solamente como este sujeto que tiene una intromisión o entendemos a la idea de la intervención como una manera de caminar en conjunto con el sujeto y dar respuestas a su situación? O sea, tan solo por poner ejemplos, pues, ¿no? A esto nos referiría la idea de arribar al cuerpo de conocimientos, hacer unas revisitas y nuevamente un conjunto de análisis que nos permitan ir tomando ya posición. La siguiente. Y bueno, algunos de los elementos que están presentes en el trabajo social pues tienen que ver con este carácter ineludible de método, sujeto, objeto, cognoscente. Este refiere a la primera tradición, en donde básicamente aquí un sujeto que se separa de esa realidad para conocerla, pues es cognoscente, y a diferencia de los subjetivos que también está la idea del método, sujeto, sujeto, objeto, cognoscible, es decir, en la idea de que el sujeto no se separa del objeto de conocimiento, sino más bien entiende que forma parte también de esa realidad. Y por tanto, entonces, es una relación de un sujeto con otro sujeto. Y cuando hablo de sujeto puede ser un objeto, una idea, un fenómeno, etc. Esos elementos están presentes en la epistemología del trabajo social, sí. Quizás estos más acabados que esto, pero lo están. ¿Qué más tenemos? Relaciones sociales, interacciones, intersubjetividades, eso también sin duda. Y esto de relaciones sociales, interacciones, pues tienen que ver también con una posición epistémica, donde quizás estos dos primeros pues, irían acá y la intersubjetividad iría acá. ¿Y qué implica eso? La correspondencia entre los sujetos. Todas las formas de vida, modos de vida que generamos en la realidad. Y después los fenómenos o hechos sociales, de la misma forma, mientras los fenómenos acuden a esta tradición, los hechos sociales a la primera. Por otro lado, teoría y metodología, el elemento que también tiene que estar presente en el trabajo social y que, bueno, no lo escindimos, la parte teórica, la parte metodológica, y ahí, en esa articulación, la parte axiológica, que tiene que ver básicamente con los valores que asumimos cuando nos posicionamos, ¿no? Así como que sí generamos conocimiento, pero también lleva en sí mismo que esa generación de conocimientos, de repente, si la queremos pasar desde los positivistas por el tamiz de la validación, habría que ver si lo que está generándose en conocimientos corresponde a esa realidad, o de repente la asepsia axiológica, es decir, el investigador puede fingir, puede tergiversar, puede manipular el conocimiento, ¿no? Que sería como la parte axiológica. Y después, en otra situación, objeto de estudio, tiene que estar presente porque eso también de alguna manera define la parte epistémica. Si no hay objeto, pues de repente se puede desdibujar la idea epistemológica. Insisto, para la ciencia social
hoy día y para las disciplinas en la actualidad. Y la articulación teoría práctica y el bagaje conceptual. Señalo esta parte última, ¿por qué? Porque en el trabajo social podemos encontrar, incluso en la literatura, muchos conceptos que de repente justo la matriz epistémica no se define y nos da lo mismo hablarla sin ningún temor. Lo mismo nos da decir sujeto, persona, hombre, y lo manejamos de manera indistinta, sin ningún cuidado epistémico, no hay vigilancia epistemológica. Y eso nos mete en dificultades, porque entonces también cuando somos cuestionados por la ciencia social, bueno, ¿y eso cómo es? Digo, y aún sin considerar que de repente pues vamos hasta como desfasados. Por un lado camina la teoría y por otro lado camina la práctica. De repente sí somos ese arte, el trabajo social, pero ese arte pues también de alguna manera pues tiene que, no quiero pensar en una idea de orden, pero sí tiene que tener una rigurosidad de cómo se aplica, porque si no entonces también vienen estos desfasamientos. Por un lado está el plano teórico y por otro lado está el plano práctico. Entonces esa congruencia de repente o esa articulación pues también se desdibuja. Y en el trabajo social tenemos pues un campo amplio en ese sentido de análisis, ¿no? Bien, me parece que esta es ya la última lámina y un poco así para asignarme a la cuestión de los tiempos. Siento la siguiente. Son algunos solamente de los referentes que utilicé, ¿no? Nosotros, digo, hay muchos más, pero bueno, es como el panorama general de lo que yo podría ver en esta parte epistemológica del trabajo social. Y que vaya que sí es, vamos, el talón de Aquiles del trabajo social. Vemos, por ejemplo, que la parte más limitada del trabajo social pues es justo esto, ¿no? Que tiene que ver con la epistemología, las teorías, las metodologías. Vemos también que tenemos mucha práctica, pero no está sistematizada, no está teorizada. Ahí está, pero no están teorizadas. Es más fácil que venga un antropólogo, un sociólogo y las teorice. O sea, de esa envergadura podríamos hablar en el trabajo social. Claro, no todo es malo, pues también hay que entender que la construcción que tenemos ahorita de referentes teóricos, si quieren, de segundo orden, o sea, es plural. Ha habido, por lo menos, creo que de los 90 para acá, un boom en ese sentido. Y hay una preocupación seria hoy día en el trabajo social por esta parte, que pues en algún sentido nos ha limitado. Que para algunos ha sido superada, totalmente, pero para otros, si no es cierto, aún no. Convivimos todavía con formas y caras del trabajo social que no arriban a esta idea epistemológica. Y pues la discusión hacia el interior de la disciplina. La misma epistemología nos da para ambas cosas, para discutir allá afuera lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo generamos conocimiento, pero también para discutir hacia adentro, al interior de la propia disciplina, de lo que venimos produciendo, ¿no? De cómo estamos operando, bajo esta idea de la generación del conocimiento. Bien, no sé si voy con mis tiempos. ¿Sí? Justo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues es... Entonces ya mis tiempos, ya vengan las preguntas. La verdad es que esa es la parte que más nos falta reforzar, ¿no? Como bien lo dice, tenemos la práctica, a lo mejor intentamos hacer un programa en las instituciones, sin embargo, ya cuando estamos en esta parte del análisis, pues nos llegamos a perder, ¿no? Por no retomar la epistemología que deberíamos, ¿no? Nos perdemos, como bien dice, en el aspecto sociológico, en el aspecto antropológico. Sí, ahí eso es interesante, aunque también hoy día las barreras disciplinares pues no se han borrado, siguen, pero hoy ya existe la posibilidad de las articulaciones, pero también para nosotros tiene que quedar claro, ¿no? Como la especificidad que tenemos, porque si no de otra manera, bueno, quizás no lo decía el maestro, a veces nos vamos a estudiar ciencia política y regresamos como politólogos. Entonces, y si no tenemos esa claridad en qué nos asumimos y cómo nos posicionamos, pues seguramente que vamos a tener tropiezo. Digo, y no porque sigamos en la idea de seguir hiperespecializando, esto me toca a mí y esto te toca a ti, no, pues obviamente que no. Hoy la misma realidad tan compleja es que no basta la disciplina, necesitamos el concurso de las demás, de la la multidisciplina.
Y entonces, al cruzar saberes, creo que sí tendríamos que tener como esa claridad, esa consolidación que nos permita precisamente poder entender qué hago cuando transito en saberes de la antropología, de la sociología o de la psicología. Y entonces, para no pasar por esa situación que tú nos comentas, ¿no? O sea, sin duda yo también comparto esa parte. Que aquí desde la academia lo podemos decir así, pero que en la realidad juega otra realidad. Sí. Pues muchas gracias, maestro Martín. Preparando, porque ahorita vienen los buenos, no vienen las preguntas. Pero bueno, pues sí, ya, los colegas allá. A distancia tenemos A distancia tenemos gracias, excelente, muchas gracias, saludos. Saludos, excelente ponencia. Bueno, entonces, a nombre del maestro Elío Evangelista y la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, otorga la presente constancia al maestro Martín Sánchez Villán por su participación como conferencista magistral en el 4º Diplomado Iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, miradas desde el trabajo social, dentro del módulo 1, el trabajo social contemporáneo, Ciudad de México, a 8 de octubre del 2010. A distancia ya nos empezaron a llegar las preguntas. Pregunta Soco Barrios. ¿Es lo mismo epistemología en teoría o directamente a ciencias sociales? Y por otro lado, Naye nos pregunta, ¿y en qué parte queda el fundamento humanista? ¿Dónde lo podemos ubicar? Sí, ahorita le comento la primera, me pareció como que está, a ver, ¿cómo dice? La primera, le repito. ¿Es lo mismo epistemología en teoría o directamente a ciencias sociales? Está como complicado por epistemología en teoría es conocimiento. Sí, o sea, al final la epistemología corresponde a una dimensión de la ciencia social. Es decir, es una manera de construir el conocimiento. Incluso hasta si queremos, hasta de cuestionarlo, ¿no? De establecer por dónde o cuál sería el camino para llegar a él. Entonces la epistemología en realidad corresponde a la ciencia social en esta parcela, ¿no? Sin dudar que la epistemología también pues, no es exclusiva de la ciencia social, sino de todas las ciencias en general que humanamente hemos construido. Pero para el caso de las ciencias sociales ahí. Y la teoría sería una dimensión distinta que deviene precisamente de la forma en cómo generamos el conocimiento. Porque ya decíamos, ¿no? Positivistas, subjetivistas. Entonces, ¿desde dónde nos instalamos? Aunque también en la actualidad ambas posturas ya hay caminos que se están abriendo para la idea de la complejidad, la idea de la multidimensionalidad, la idea dual, relacional. Lo que están haciendo es que están dejando de lado esta disputa histórica, dicotómica entre ambos paradigmas, y más bien lo que hoy se hace es tratar de complementar. Y si lo vemos, sí, la exigencia de la red social así nos pide. Entonces, bueno, por ahí se da esa pregunta. La segunda es, ¿dónde quedaría el fundamento humanista en una visión filosófica? Y hay una tercera que dice, ¿y entonces los referentes se deben actualizar constantemente? Pues no quisiera decir que no, pero sí, la idea de la actualización tiene que ver en que la realidad es cambiante. Mientras la realidad ya mutó, nosotros estamos aquí como conceptualizando algo cuando la realidad ya mutó. Entonces hay una actualización constante, sí, porque recordemos que la epistemología corresponde a un tiempo y a un espacio y para un sujeto. Hoy no podemos seguir pensando como los hombres de la Edad Media, y no porque no queramos, sino porque la misma realidad nos lleva, el tiempo y el espacio, el aquí y el ahora, nos modifica constantemente. Que lamentablemente a veces pasa eso, ¿no? O sea, todavía tenemos como principios de la Edad Media, aunque no parezca, ¿no? Por ejemplo, no sé, Tomás Hobbes hablaba de Leviatán, ¿no? Como un hombre es un lobo para otro hombre y se aplica ahorita en el trabajo, si quieren, no sé. Todavía lo del príncipe de Maquiavelo, pues todas son como ya cosas que apenas todas se ven, ¿no? Pero como dice, va cambiando también la realidad, ¿no? Sí, claro. Sí, eso yo estoy de acuerdo, sin embargo, lo que sí podemos hacer quizás son analogías. Lo que sí podemos hacer es epistemología, desde la epistemología de hoy, ir a retrospectiva, ir hacia atrás. Pero algo queda también bien claro, nunca vamos a alcanzar la completud de cómo pensaron esos hombres de ese momento. Podemos pensarlo con las ideas de los hombres de ahora, pero no con los de ese momento. Entonces, a retrospectiva, nunca vamos a poder dar claridad, porque lo que hoy pensamos, nosotros creemos que es así,
no sabemos para quienes en ese momento lo vivieron, ¿no? Por eso lo que señalaba yo ahí cuando ponía esta frase de Bourdieu, ¿no? Sobre la importancia que tiene la epistemología, porque se vive para una sociedad de un aquí y una ahora, en esa idea. Pero sí, sin duda que mucho de lo que pasa, incluso para algunos hay cosas que no han sido rebasadas, por ejemplo, ¿no? A veces lees a Weber, a Durkheim y dicen, no, ya son viejitos, no, espérate, hay cosas que sí ya, pero hay cosas que no han sido superadas, ¿no? O tienen vertientes distintas. Sí. Bien, sigue bien. Aquí cerramos las preguntas. Dice Naye, la que nos hizo la anterior, que muchísimas gracias. Y pues excelente ponencia. Y pues con esto pues ya damos por concluido. Ahora sí.